La madrugada del jueves, Kiev fue blanco del mayor ataque ruso en meses: 70 misiles y 145 drones, de los cuales 112 fueron derribados. Al menos 12 personas murieron y más de 80 resultaron heridas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su indignación tras el devastador ataque de Rusia contra Kiev. A través de su red social Truth Social, Trump calificó los ataques de innecesarios y en un mal momento, instando al presidente ruso, Vladimir Putin, a detener la ofensiva y trabajar por un acuerdo de paz. Más de 60.000 personas desfilaron ante el ataúd del Papa Francisco para darle un último adiós en la capilla ardiente instalada en la Basílica de San Pedro, que apenas cerró un par de horas en la madrugada del jueves. Donald Trump mencionó este miércoles la posibilidad de un acuerdo comercial justo con China sin que las negociaciones propiamente dichas hayan comenzado, según su secretario del Tesoro. Las tensiones comerciales entre ambas potencias se intensificaron tras la imposición de aranceles del 145% por parte de Estados Unidos a productos chinos y la respuesta de China con tarifas del 125% a productos estadounidenses. La capital ucraniana sufrió en la madrugada del jueves el mayor ataque ruso en meses. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, Rusia disparó 70 misiles y 145 drones durante la noche, principalmente contra Kiev. De estos, 112 fueron derribados. Las autoridades indicaron que una docena de personas murieron en el ataque, que además dejó más de 80 heridos. Fue aterrador, muy aterrador, especialmente cuando corrimos, hubo una explosión, luego otra, fue como una ola, la gente corría cubierta de sangre, gritando, niños, fue realmente terrible. No sé, no me explico cómo puede pasar esto en el mundo moderno. Ucrania ha sido bombardeada de forma incesante por Rusia desde que Moscú invadió el país en febrero de 2022, pero ataques tan intensos contra la capital, que está mejor protegida por defensas aéreas que otras ciudades, son menos frecuentes. El ataque llevó al presidente Volodymyr Zelensky a acortar una visita a Sudáfrica. Rusia entiende que Ucrania está de pie, defendiendo sus derechos y está ejerciendo presión sobre nuestra gente. También está ejerciendo presión sobre Estados Unidos. Es otra razón que explica el ataque de hoy. Moscú indicó que apuntó contra objetivos militares y que los objetivos del bombardeo fueron alcanzados. El ataque se produjo horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump criticara a Zelensky por no aceptar ceder a Rusia la península de Crimea, que Moscú se anexionó en 2014 como parte de un eventual acuerdo de paz. El jueves, en un reproche inusual a su par ruso Vladimir Putin, Trump expresó su frustración por los ataques sobre Kiev. No era necesario y es muy inoportuno, escribió en las redes sociales. Vladimir, detente, 5.000 soldados mueren cada semana. Hagamos ya el acuerdo de paz. Por su parte, la Unión Europea estimó que el bombardeo contra Kiev muestra que Rusia es el verdadero obstáculo a la paz. Russia is speaking a language of violence and terror, not peace. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró indignado en redes sociales y dijo no estar contento tras el lanzamiento por parte de Rusia de la ola de ataques más mortíferos contra Kiev en 9 meses, instando al presidente Vladimir Putin a que se detenga mientras presiona a Ucrania para que acepte una polémica propuesta de alto el fuego. Moscú lanzó 70 misiles y 145 drones hacia Ucrania, principalmente contra Kiev, según informó la Fuerza Aérea Ucraniana, y el ataque tuvo un saldo de al menos 8 personas. Las sirenas antiaéreas sonaron en Kiev durante 6 horas en la madrugada de este jueves, mientras el bombardeo ruso se apoderaba de la ciudad por completo. No estoy contento con los ataques rusos contra Kiev, innecesarios y en un mal momento. Vladimir, detente. Mueren 5.000 soldados a la semana. Trabajemos por el acuerdo de paz, escribió Trump en Truth Social. Los servicios de emergencia informaron que los ataques en Moscú afectaron 13 puntos de Kiev, entre ellos edificios residenciales e infraestructura civil. Los servicios de emergencia ucranianos informaron previamente de la muerte de 9 personas y más de 60 heridos. Fue el ataque más letal contra la ciudad desde julio de 2024, cuando 33 personas murieron en un bombardeo aéreo que tuvo como objetivo un hospital y distritos residenciales.
Es probable que haya más personas atrapadas bajo los escombros, por lo que se está llevando a cabo una operación de búsqueda y rescate para encontrarlas, según las autoridades locales y nacionales. El Ministerio de Defensa ruso declaró haber llevado a cabo un ataque masivo con armas aéreas terrestres y marítimas de alta precisión y largo alcance, así como vehículos aéreos no tripulados contra empresas de las industrias de aviación, misiles y espacio, ingeniería mecánica y blindada de Ucrania, así como contra la producción de combustible para cohetes y pólvora. Las imágenes proporcionadas por los servicios de emergencia mostraron edificios envueltos en llamas en algunos de los lugares atacados. Tras los ataques a Kiev, Zelensky anunció que interrumpiría su visita a Sudáfrica, donde aterrizó a última hora del miércoles para regresar a Ucrania. Rusia entiende que Ucrania se mantiene firme, defiende sus derechos y presiona a nuestro pueblo. También presiona a Estados Unidos. Con esto es con lo que también relaciono el ataque de hoy. Ingenieros, rescatistas y perros de rescate buscaban el miércoles a personas que se cree están atrapadas bajo los escombros de una casa destruida por los ataques en el distrito de Sviatoshin, según declaró el ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko. Al menos 42 personas fueron trasladadas al hospital, incluidos 6 niños, según los servicios de emergencia de Ucrania. Los ataques rusos se produjeron después de que Trump y Zelensky se viesen envueltos en una nueva disputa pública, específicamente sobre el futuro de Crimea, la península ucraniana anexada ilegalmente por Rusia en 2014. El presidente estadounidense Donald Trump arremetió contra su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky por no aceptar la anexión de Crimea por Rusia. En una publicación en su plataforma Truth Social, el mandatario republicano afirmó que un acuerdo de alto al fuego en Ucrania estaba muy cerca, pero la negativa de Zelensky de aceptar los términos de Estados Unidos para poner fin al conflicto no hará nada más que prolongar el campo de muerte. El presidente no está pidiendo a Ucrania que reconozca Crimea. Nadie le ha pedido que hagan eso. Lo que él pide es que la gente venga a la mesa de negociaciones, reconociendo que esta ha sido una guerra brutal durante demasiado tiempo. Y para lograr un buen acuerdo, ambas partes deben alejarse un poco insatisfechas. Y desafortunadamente, el presidente Zelensky ha estado tratando de litigar esta negociación de paz en los medios. Y eso es inaceptable para el presidente. Estas deberían ser negociaciones a puerta cerrada. Previo a la publicación del mensaje de Trump, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, presentó la visión de Estados Unidos para un acuerdo de paz donde Rusia conservaría áreas de Ucrania ya desocupadas, incluyendo Crimea. Zelensky lo rechazó por considerar que violaba la Constitución de Ucrania. Esto provocó el estallido de Trump, quien considera que la posición de su homólogo ucraniano es perjudicial para las negociaciones de paz con Rusia. I will say that I think Russia is ready, and a lot of people said Russia wanted to go for the whole thing. Diré que creo que Rusia está lista, y mucha gente dijo que Rusia quería ir por todo, y creo que tenemos un acuerdo con Rusia. Tenemos que conseguir un acuerdo con Zelensky. Pensé que podría ser más fácil tratar con Zelensky. Hasta ahora ha sido más difícil, pero está bien, pero creo que tendremos un acuerdo con ambos. Espero que lo hagan. I think we have a deal with both. I hope they do it. La intensa presión de Washington sobre Ucrania se produce en el momento en que Trump busca cumplir su promesa electoral de resolver el conflicto en 24 horas. La creciente especulación sobre que Estados Unidos estaría dispuesto a reconocer el control ruso sobre Crimea como incentivo para que Moscú detenga su invasión alarmó a Europa. Ucrania y sus aliados exigen el retorno completo a las fronteras anteriores a 2014, cuando Rusia se apoderó de Crimea. Esta nueva andanada contra Zelensky se produce mientras emisarios de Washington, Kiev y naciones europeas se reunían en Londres para buscar una salida a la guerra en Ucrania. Rusia entiende que Ucrania se mantiene firme, defiende sus derechos y presiona a nuestro pueblo. También presiona a Estados Unidos. Con esto es con lo que también relaciona el ataque de hoy.
No veo ninguna presión fuerte sobre Rusia ni nuevos paquetes de sanciones contra su agresión. Hasta ahora tenemos mucha esperanza sin acusaciones, sin ninguna emoción ni acusación. Somos muy francos. Vemos todo esto así. Hacemos todo lo que nuestros socios han sugerido, solo que no podemos hacer aquello que contradice nuestra legislación y constitución. Y esto es comprensible, porque incluso la lucha por la independencia de nuestro Estado, por nuestra soberanía e integridad territorial, es nuestra supervivencia. Señor presidente, ¿por qué no ejerce más presión sobre Rusia? Conozco a muchos europeos. Estoy ejerciendo mucha presión. No sabes cuánta presión estoy ejerciendo sobre Rusia. Está negociando. No tienes idea de cuánta presión estoy ejerciendo. Estamos ejerciendo mucha presión. ¿Aún cree que Putin habla en serio sobre la paz, dado los hechos ocurridos anoche en Ucrania? ¿Y si los bombardeos no cesan, considera imponer nuevas sanciones a Rusia? Así que creemos firmemente que ambos quieren la paz, pero tienen que sentarse a negociar. Llevamos mucho tiempo esperando. Tienen que conseguir que se sienten a negociar, y creo que vamos a lograr la paz. Queremos salvar a 5.000 jóvenes. No me gusta que tarde tanto, pero creo que ambos quieren hacer las paces. Lo creo. Hay mucho odio, hay mucha gente mala sangre, mucho asco. Espero que lo logremos por el bien de muchos jóvenes que están muriendo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó el miércoles la posibilidad de un acuerdo comercial justo con China sin que las negociaciones propiamente dichas hayan comenzado, según su secretario del Tesoro. Bueno, eso depende de ellos. Tenemos un lugar magnífico. Se llama Estados Unidos de América y lo han estafado durante años. Esta gente lo sabe. También afirmó que ya han entablado conversaciones con Pekín. Sí, vamos a tener un acuerdo justo con China. Será justo. Activamente. Todo está activo. Todos quieren participar en lo que hacemos. Saben que ya no pueden salirse con la suya, pero aún así les irá bien. Horas antes, China aseguró estar abierto al diálogo con Washington, pero Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, afirmó que las conversaciones no han comenzado y en un acto dijo que ambas partes están esperando para hablar con la otra. Las tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo se han disparado tras el aumento de los aranceles a las importaciones procedentes de China este año, con un 145% adicional sobre muchos productos, debido a prácticas que Washington considera injustas, entre otros problemas. A su vez, Pekín ha respondido con nuevas tarifas aduaneras del 125% sobre los productos de Estados Unidos. Bessent también estimó que los gravámenes aplicados por ambos países deben bajar como requisito previo para cualquier negociación. Horas antes, dijo que las tarifas aduaneras equivalen a un embargo y a una ruptura comercial entre ambos países que no beneficia a nadie. El presidente Donald Trump criticó el jueves a Pekín por haber rechazado la entrega de aviones nuevos de Boeing, lo que describió como un pequeño ejemplo de lo que China le ha hecho a Estados Unidos durante años. En su red Truth Social, el magnate republicano estimó que Boeing debería reclamar a China por impago. El presidente del gigante estadounidense de la aviación, Kelly Ortberg, declaró el miércoles que los clientes chinos han dejado de recibir aviones debido al entorno arancelario. Estas declaraciones pusieron de manifiesto los crecientes trastornos causados por los aranceles que impuso este mes Trump, a los que China replicó a su vez con sobretasas. Los gravámenes estadounidenses han alcanzado el 145% sobre muchos productos chinos y los de Pekín el 125% sobre las importaciones procedentes de Estados Unidos. El bombardeo arancelario, que según Trump es en represalia por las prácticas comerciales desleales y para intentar impulsar la industria estadounidense, ha sacudido los mercados y hace temer una recesión mundial. Pekín arrojó el jueves agua fría sobre el aparente optimismo de Trump de alcanzar un acuerdo para reducir los aranceles, diciendo que las sugerencias de conversaciones en curso eran infundadas.
Como el departamento competente para las relaciones económicas y comerciales exteriores, me gustaría enfatizar que actualmente no hay negociaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos. Cualquier afirmación sobre el progreso de las negociaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos no tiene fundamento y no tiene base factual. Trump declaró a periodistas el miércoles que su país alcanzará un acuerdo justo con China, pero volvió a quejarse el jueves de que el fentanilo sigue llegando a Estados Unidos desde China a través de México y Canadá, países que también son objeto de tarifas aduaneras del 25% desde principios de marzo. Donald Trump volvió a atacar a la Universidad de Harvard. El presidente de Estados Unidos calificó el jueves a esa institución como antisemita y de extrema izquierda. La prestigiosa universidad estadounidense demandó el lunes al gobierno por la congelación de la financiación federal, que se produjo luego de que la institución se negara a cumplir con una serie de demandas de la Casa Blanca. En su cuenta de la plataforma Truth Social, Trump se quejó de que fueran admitidos en esa universidad estudiantes de todo el mundo que, según él, quieren destrozar al país. El magnate republicano sostuvo que Harvard es una amenaza para la democracia y exigió el despido de un abogado que trabaja para su grupo empresarial, la organización Trump, y que también representa a la universidad. El mandatario critica a las universidades alegando que son focos de protestas progresistas, como en el caso de las manifestaciones a favor de los palestinos en el conflicto en la Franja de Gaza. En el caso de Harvard, la Casa Blanca está buscando niveles de control gubernamental sin precedentes sobre el funcionamiento interno de la universidad más antigua y rica del país. Unas 3.000 personas fueron evacuadas en el estado de Nueva Jersey, en la costa este de Estados Unidos, por un incendio que quemó miles de hectáreas y amenaza cientos de edificaciones. En apenas 2 horas desde que se registró el incendio, el fuego alcanzó más de 3.400 hectáreas. Un gran contingente de efectivos y personal de rescate, junto con camiones, cisterna, excavadoras y equipos de tierra, fue desplegado. Hacia las 22:30 horas locales del miércoles, el incendio forestal Jones Road arrasaba el condado de Ocean y solamente estaba contenido en un 10%, de acuerdo con el Servicio de Bomberos Forestales de Nueva Jersey. Las autoridades investigan las causas del siniestro. Medios locales indicaron que el incendio comenzó en un enorme ecosistema costero rural conocido como Pine Barrens, una de las áreas terrestres protegidas más grandes de la costa este de Estados Unidos. Además, todos fueron enviados. Una jueza ordenó al gobierno de Estados Unidos facilitar el regreso de un migrante venezolano enviado en marzo a una prisión de El Salvador. Según el fallo emitido el miércoles, el joven de 20 años, identificado como Christian, llegó a Estados Unidos como menor acompañado y pidió asilo en diciembre de 2022, por lo que la magistrada estima que esa solicitud debe resolverse. Los representantes del Departamento de Seguridad Interior argumentan que el tribunal carece de jurisdicción en este tema. El caso forma parte de una demanda colectiva presentada en 2019 en nombre de personas que entraron en Estados Unidos como menores no acompañados y luego solicitaron asilo. En 2024 se aprobó un acuerdo de conciliación que impide deportarlos hasta que se resuelvan sus solicitudes de asilo. A mediados de marzo, Trump expulsó a más de 250 migrantes a los que acusa de pertenecer a pandillas y los envió a El Salvador, que los encarceló a cambio de dinero. La inmensa mayoría de ellos son venezolanos deportados en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, usada hasta entonces solo en tiempos de guerra. El caso de Christian recuerda al de Quilmar Abrego García, un migrante salvadoreño deportado por Estados Unidos a una cárcel de El Salvador. El gobierno de Trump no ha acatado el pedido de los jueces para facilitar su retorno, y el presidente salvadoreño Nayib Bukele también se opone a enviarlo de regreso. Más de 60.000 personas visitaron la capilla ardiente del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. La iglesia más grande del mundo debía cerrar a medianoche, pero apenas cerró por un par de horas desde que abrió el miércoles para acoger a la multitud. Para acceder a la capilla ardiente, los fieles deben pasar controles similares a los de los aeropuertos. Efectivos de la policía y el ejército custodian los alrededores. La capilla ardiente se mantendrá hasta el viernes
viernes de noche, previo a un funeral de Estado que contará con la asistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de Argentina, Javier Milei, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, así como el rey Felipe VI de España y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El gobierno italiano prevé la participación de entre 150 y 170 delegaciones extranjeras en el servicio y reforzó la seguridad de la capital de Italia con cierre de vías y estrictos controles. El entierro de Jorge María Bergoglio será ese mismo día en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, el primero de un pontífice fuera del Vaticano desde León XIII en 1903. El Vaticano por ahora descartó decidir la fecha del cónclave para mantener el foco en el funeral. Nuevos bombardeos israelíes en la Franja de Gaza el jueves dejaron más de medio centenar de muertos, según anunció la Defensa Civil Palestina y fuentes médicas. 9 personas murieron y varias resultaron heridas en un ataque contra lo que solía ser una comisaría de policía en la región de Jabalilla, en el norte de la franja, según informó el hospital indonesio, a donde fueron trasladados los cuerpos. El ejército israelí confirmó en un comunicado que había efectuado un ataque en ese sector contra un centro de mando y de control del movimiento islamista palestino Hamás, pero no se especificó si este apuntaba contra la comisaría. Otros bombardeos mataron a más de 20 personas, en particular en Jan Yunis, en el sur de la franja, Zuwaida en el centro y en Ciudad de Gaza. Desde que Israel retomó sus operaciones militares en Gaza, cerca de 2.000 personas han muerto, con lo que el balance total asciende ya a más de 51.300 fallecidos desde que empezó la guerra, según el Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por Hamás. La guerra entre Israel y Hamás se desencadenó por el ataque del movimiento islamista palestino contra Israel el 7 de octubre de 2023, en el que 1.218 personas murieron, civiles en su mayoría, según un balance de la AFP basado en datos oficiales israelíes. Un alumno de secundaria mató a uno de sus compañeros e hirió a otros 3 con un cuchillo el jueves en un liceo de Nantes, en el oeste de Francia. El atacante fue un alumno que por razones aún desconocidas entró en 2 aulas y atacó a las víctimas. Luego fue controlado por el personal docente, según los primeros elementos de la investigación. Ahora les digo, por cualquier cosa sacan un cuchillo y apuñalan a la gente, a los niños, a los ancianos, a los jóvenes, a los padres de buena familia y otros. Así que ya ven, todo está bien en Francia. En los últimos meses se han producido varios sucesos relacionados con alumnos de secundaria armados con cuchillos en Francia, en centros escolares o en sus inmediaciones, pero aún así los asesinatos dentro de recintos escolares no son habituales en el país. Hace poco la ministra de Educación anunció que prevé endurecer las reglas aplicables a alumnos en posesión de arma blanca en escuelas. También ese ministerio y el del Interior reclamaron a finales de marzo controles aleatorios en los alrededores de los establecimientos escolares. Miles de mineros bloquearon el miércoles las principales arterias del centro de La Paz en protesta por la escasez de combustible y la crisis económica que atraviesa Bolivia. Pese a que la minería es una de las principales fuentes de ingresos económicos del país, el sector reclama mayor atención del gobierno y señalan serios problemas. Nuestra petición, áreas de trabajo, diésel, estamos pidiendo explosivos porque necesitamos para nuestro trabajo. Nosotros, como decimos, somos el motor económico. Deberíamos de tener esa atención inmediata del gobierno, pero somos el quinto patio. Nosotros somos los más despreciados en Potosí. Bolivia atraviesa una crisis económica desde 2023 derivada de la falta de dólares, que entre otras cosas ha socavado su capacidad para importar combustible. El gobierno llamó al diálogo al sector, aseguró que el tema de fondo es el material explosivo y que los mineros exigen que el gobierno no aumente su precio. Garantía para el normal suministro de material explosivo, regularización inmediata de distribución de combustibles, destitución inmediata del director de AJAN y Comibol, destitución inmediata del director nacional de ADCOP, restitución inmediata de los directores a las cooperativas mineras a nivel nacional, esas direcciones que estamos pidiendo porque nosotros no tenemos representación ahí adentro de AJAN y de Comibol.
De enero a septiembre de 2024, Bolivia exportó bienes por valor de 6.687 millones de dólares, de los cuales el 49,8% correspondió a la minería, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. China envió un nuevo equipo de astronautas a su estación espacial. El gigante asiático invirtió miles de millones de dólares en el sueño espacial, tal y como lo denomina su presidente Xi Jinping, y pretende enviar en esta década una misión tripulada a la Luna y construir después una base en el satélite. Para alcanzar esta meta, son cruciales los experimentos realizados en la Estación Espacial Tiangong, ocupada por tripulaciones de 3 astronautas que se cambian cada 6 meses. La última misión, Zhenzhou 20, despegó el jueves desde el centro de lanzamiento de Jiuquan, en el noroeste del país. El nuevo equipo continuará con los experimentos físicos y biológicos en el espacio. Por primera vez, llevará a órbita planarias, una especie de gusano plano acuático conocido por sus capacidades regenerativas. También instalará equipos de protección contra los residuos espaciales, llevará a cabo paseos espaciales, reabastecerá los suministros y se ocupará de tareas de mantenimiento en general. Durante unos días convivirán con los miembros de la misión anterior, cuyo regreso a la Tierra está previsto el 29 de abril.